Una vez más les saludamos y les damos la más cordial de las bienvenidas a este que es su canal de su iglesia, Emmanuel, Dios con nosotros. Agradeciendo como siempre, primeramente a Dios por sus vidas y además por ese tiempo tan valioso que nos regalan para así juntos poder meditar sobre la hermosa palabra de Dios que nos edifica y nos transforma. En esta mañana haremos la reflexión sobre el Salmo 3. Este es el primer salmo con título Un Salmo de David, cuando huía delante de Absalón su hijo. Según James Montgomery, señala que estos textos conocidos están en la Biblia hebrea, por lo que deben tomarse con absoluta seriedad en todo momento. Todos los eventos están registrados en el libro de Segunda de Samuel, en los capítulos del 15 al 18. Pero el corazón de David en ese momento tan difícil queda registrado en este salmo que a continuación daremos lectura. En los versículos 1 y 2, que dicen de la siguiente manera: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. En los tiempos en los que David escribió este salmo, él se encontraba en una gran angustia cuando su propio hijo lidera lo que parecía una rebelión contra él, y muchos de sus mejores amigos y asociados en el pasado lo abandonaron y se unieron a las filas de sus adversarios. La situación en la que David se encontraba era tan mala que muchos sentían que estaba más allá de la ayuda de Dios. Probablemente creían que Dios no podía ayudarlo. Y este pensamiento era el más doloroso para David. Tan solo pensar que Dios podría estar en contra de él, y decía, no hay salvación en Dios. Si todas las pruebas que vienen del cielo, todas las tentaciones que suben del infierno pudieran mezclarse, no harían una prueba tan terrible como la que contiene este verso. Esa es una prueba tan amarga de todas las aflicciones. Y veamos qué significa la palabra Selah, que viene a pie de estos primeros versículos. Selah dice en el diccionario bíblico que es una palabra en hebreo que aparece 74 veces en el Antiguo Testamento. Equivale a la idea de una pausa. Se cree que es una pausa reflexiva o una pausa para meditar en las palabras que se acaban de pronunciar. También puede tomarse como una instrucción musical. Esto es lo que nos dice el diccionario bíblico. Ahora continuemos leyendo en los versículos 3 y 4 y veamos lo que Dios hizo por el rey David en medio de la tribulación, que dicen de la siguiente manera: Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová
y Él me respondió desde su monte santo. Y aquí volvemos nuevamente a leer la palabra Selah. Pudiera parecer que no había ayuda para David en Dios, mas él sabía que era su escudo. Inclusive muchos, a pesar de todo, no pudieron quebrantar la enorme confianza que David tenía en un Dios que es un Dios de amor y que además es un Dios de ayuda. Esto, hermanos, pasa en muchas ocasiones, cuando constantemente estamos bajo el ataque de los enemigos, que se muestra muy astuto y despiadado en amenazas, y sobre todo cuando servimos a la obra de Dios. Y David dijo aquí: eres escudo alrededor de mí. Pero él necesitaba a Dios. Él necesitaba a Dios como un escudo para defenderlo. Y él estaba muy seguro al proclamar que Dios era su escudo. Pudiera ser que esta no era su oración para pedirle a Dios que cumpliera con esto. No porque era una fuerte declaración de hecho y de conocimiento y el poder de Dios para hacer las cosas. Para David, Dios era más que su protección, porque Dios lo puso en un terreno muy alto, levantando su cabeza, dice el Salmo, mostrándole su gloria. Y esto es algo tan maravilloso que no hay nada más glorioso que lo que Dios hizo, como levantar la cabeza de David en las circunstancias que él se encontraba. Pero esa gloria la encontró David en Dios. Tal vez como simples mortales podamos hallar gloria en cualquier tipo de cosas. Pudiera ser tal vez en un trabajo o en la fama de alguna actividad que se realice, o un prestigio en alguna situación de la vida que podamos desarrollar, o en algunas posesiones y bienes materiales que podamos atesorar. Pero lo que David halló en Dios fue su gloria en Jehová. Y seguramente muchos de nosotros hacemos oraciones en silencio, que los demás tal vez no escuchan. Pero David dice: con mi voz clamé a Jehová. Tal vez porque David se encontraba en una angustia tal que necesitaba clamar en voz alta. De tal manera que David dice: y él me respondió desde su monte santo. Y estas son las bendiciones de Dios cuando clamamos. Podemos ver que en los versículos 5 y 6 bendice a David y dice así: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y David usó esta expresión muy precisa, pues cuando nos aquejan situaciones difíciles, es casi imposible conciliar el sueño, ya que dormir para todos es una gran bendición. Es una gran bendición porque al dormir podemos descansar, y porque David en este caso se encontraba bajo presión por las circunstancias de la rebelión de Absalón, su hijo. Sin embargo, David dice que durmió.
Y despertar fue otra gran bendición porque muchos no creían que David viviría para un nuevo día. Tal vez creyeron que pues en el sueño podría morir de angustia, porque en ocasiones la angustia es un sentimiento o es un sentir que podemos experimentar como personas, como seres humanos. Y esto es una gran bendición, hermanos, pues Dios nos sostiene mientras estamos dormidos. Y esto lo damos por sentado. Pero debemos pensar esto: si estamos dormidos, estamos inconscientes, muertos para el mundo, porque estamos en un estado inconsciente, no nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero sucede que aún respiramos y nuestro corazón también está latiendo. Todos nuestros órganos están operando. El mismo Dios que nos sostiene mientras dormimos, este es el mismo Dios que nos sostiene en nuestras dificultades. Y con Dios sosteniéndole a David, podía estar de pie contra cualquier enemigo. Y David sabía esta verdad que está escrito en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 31, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es por esto que David bendice a Dios, por la confianza que tenía en él. Y en los siguientes versículos, que son el 7 y el 8, David dice: levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Pongamos atención que en estos salmos David siempre tenía en mente la confianza en Dios. Él clama y dice: sálvame, Dios mío. Y Dios lo hizo. También dice: heriste a todos mis enemigos, los dientes de los perversos quebrantaste. Y es posible que David sabía lo que Dios había hecho por él, y esto le daba a él una gran confianza. Y aquí también hay otra gran verdad que David sabía, y esto lo encontramos en el libro de los Números, en el capítulo 10, versículo 35, que dice que es en donde Moisés usó esta frase. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esta era sin duda una frase militar que pedía a Dios que saliera para defender a Israel y llevarlo a la victoria. Y es muy evidente que David buscaba la protección, pero aún más también buscaba la victoria. Para David, el hecho de vivir a las amenazas al reino no era suficiente. Tenía que salir victorioso, y lo haría solo con la bendición de Dios. David está claro que la salvación es únicamente de Jehová, porque es
libertad solamente la da Dios y nadie más. Pues para ser salvo uno debe tratar con el Señor mismo para que podamos entender cuál es la intención del Señor. Sin embargo, David no solo estaba preocupado por la mano de Dios sobre sí mismo, sino sobre todo el pueblo de Dios, y dijo: sobre tu pueblo sea tu bendición. Y esto fue que el corazón de David le mostró a Dios que no solo era su calamidad y su presión personal. Él no oraba solo por su propio bien, sino que oraba también por lo mejor para la nación. Y es por esto que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque confiaba plenamente en Dios y hacía la voluntad de Él. Y esta es la reflexión, hermanos, que podemos encontrar en este salmo, que tal vez es muy corto, pero que dice o nos revela una gran verdad, que si nosotros confiamos en el Señor, Él siempre hará, como dice este salmo. Él siempre hará, porque dice que la confianza en el Señor es la revelación de lo que Él hará en un futuro en nuestras vidas. Yo les quiero pedir que inclinemos nuestros rostros y que hagamos una pequeña oración delante del Señor para agradecerle esta palabra tan maravillosa. Señor y Dios nuestro, cuántas gracias te damos, Padre, por habernos traído esta palabra tan maravillosa, Señor, que nos revela cosas tan importantes, sobre todo que es la confianza, que no debemos de perder de vista, que debemos de tener en ti, Padre. En cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier dificultad, Padre, tú nos levantarás, tú levantarás nuestra cabeza, aun cuando, como dice este salmo, que los enemigos se multipliquen y que millares se hagan sitio contra nosotros. Señor, tú eres el que pelea nuestras batallas. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, tú nos transformas, Padre, tú nos levantas. Nuestro corazón lo lavas, lo limpias, Padre. Y te damos gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.